muy buenas noches a todos. Ahí se empieza a conectar la gente. De verdad, muchísimas gracias por estar conectados. Llevamos ya muchísimos días de webinars, siempre teniendo una súper buena audiencia. La verdad, TIC, Tecnología, Innovación y Construcción, decidimos llevarlo a esta serie webinar desde nuestra Academia BIM Plus. BIM Plus es una academia de actualización profesional enfocada al sector de la construcción. Esto viene de la unión de Blue Eyes Studio y la Universidad Creativa para llevar una actualización y aparte de eso aportar al sector de la construcción en todo este tema de la transformación digital. Si bien es cierto, esto empezó de forma presencial, TIC era un evento que empezamos a hacerlo donde traíamos conferencistas o expositores apasionados del diseño, apasionados de la tecnología, de la construcción, de la innovación, a hablarnos de diferentes temas, no solo de BIM, de Lean, de BDC, de gestión, de Project Management, en general, de muchos temas que a lo largo de nuestra carrera y de nuestro paradigma de la construcción que está cambiando, pues empezamos de forma presencial en Costa Rica, en Bogotá. En general, el distanciamiento social y todo el COVID nos llevó a replantearnos cómo poder seguir llevando esta bocanada de aire fresco al sector, cómo seguir empujando desde nuestra academia. Nuestra academia realmente es una academia, como les decía, de actualización profesional, enfocada en la innovación, en la tecnología, pero sobre todo en traer una propuesta diferente de actualización, donde en nuestros laboratorios, en nuestros salones de clases, tratamos de comunicar muchísimo todo lo que hoy en día es importante para nosotros en este sector de la construcción tan complejo, tan necesitado de transformación, tan necesitado de tecnología y poder así traer una propuesta diferente donde no solo es software, sino son procesos, sino son análisis, sino son muchísimas cosas. Laura, ¿vos me estás escuchando bien? Es que me dicen que no me escuchan. Sí, yo te escucho bien. Ok, perfecto. Tal vez ajustar ahí algún temita del audio, pero sí, parece que sí estamos funcionando bien. Ok, listo, gracias. Ya alguien nos confirmó que estamos bien. Para esta comunicación y para exponer un poco nuestras ideas y poder tener una difusión, tenemos algunos partners que nos han apoyado en esta iniciativa maratónica que hemos logrado tener. BIMRAS es uno, es un podcast BIM que hablan de muchísimas cosas, de tecnología, de transformación digital, de Lean, etcétera. Los invito a oírlos. Es un podcast español, ellos han estado acá presentes. También les recuerdo que todas nuestras charlas están quedando grabadas en nuestro canal de YouTube, donde pueden consultarlas, verlas en cualquier momento. Todas las charlas al día después se suben para que estén disponibles para ustedes. Este proyecto inició con el apoyo de, como les decía, de BIMRAS, de los expositores y también de HP, donde desde su canal de Costa Rica IS y el canal Autodesk también, vamos a estarles haciendo llegar a nuestra audiencia de Costa Rica y de Panamá algunas regalías, algunas promociones por haber sido parte de este panel, de este evento, que les cuento un poquito. Estos son unos datos que tuvimos ayer. Al día de hoy llevamos más de 2,000 asistentes sumados, más de 12 países conectados. En total vamos a tener más de 21 expertos de diferentes temas. Todos los webinars están quedando disponibles, el canal de YouTube realmente está caminando súper bien y todo esto lo hacemos con la intención de construir comunidad y sobre todo en un momento tan crítico como es este momento de esta cuarentena, de esta pandemia, que nos lleva a empezar a entrar en materia de cómo replantearnos lo que vamos a hacer, cómo vamos a abordar el sector, cómo vamos a abordar nuestro sector de la construcción. Y para entrar en materia, quiero darle la bienvenida a Laura Lacase, que hoy nos va a estar hablando de recalculando herramientas para la toma de decisión en tiempos de incertidumbre. Laura Lacase es economista y magíster en Relaciones Internacionales, cuenta con más de 10 años de experiencia en la construcción civil, a través de los cuales ha transitado tanto por la gestión pública como por el sector privado.
asesora sobre un espectro amplio de asuntos que hacen a la realidad sectorial, tales como la evolución del mercado, el desempeño en términos de la productividad de las empresas, el desarrollo de buenas prácticas, la innovación con énfasis en la transformación digital y de productos y de procesos de construcción civil. Además es muy buena amiga, hemos tenido la oportunidad de trabajar con Laura en algunos proyectos muy interesantes de BIM en Latinoamérica. Y Laura, muchísimas gracias por estar acá. Déjame ir parando de compartir para que puedas presentar. Como te decía, gracias por participar. Yo sé que vos estás en Brasil, son unas cuantas horas de más y gracias por estar acá con nosotros. Y así que te regalo la pantalla, el micrófono y demás. Bien, bueno, estoy compartiendo bien, ¿cierto? ¿Se está Sí, viendo? se ve perfecto. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, gracias Johnny por la invitación. Es un honor estar en esta platea. Son unas pocas horas de más, pero todavía estoy en mejor situación que los compañeros de BIMRAS que se tuvieron que levantar a la madrugada para poder participar de este evento. Así que bueno, muy, muy contenta de poder estar con ustedes. Sé que tenemos participantes de varios lugares de la región, así que vamos a tratar de hablar en palabras lo más simples posibles. Como decía Johnny en su introducción, la idea de la charla de hoy es un poco diferente al tono de los distintos seminarios, de los distintos webinars que tuvimos, que estuvimos participando hasta hoy. Digo estuvimos porque yo asistí a buena parte de ellos, la verdad que estuvieron muy interesantes. Pero esto nos plantea algunas cosas un poco diferentes, que es la necesidad de darnos colectivamente un poco también un espacio, ¿no? Un espacio para pensar y reflexionar sobre cómo vamos a tomar decisiones o cómo estamos tomando decisiones en un momento de tanta incertidumbre como la actual, ¿no? La idea del recalcular es un poco esa noción, ¿no? Haciendo el juego con el GPS, con lo que nos dice la vocecita del GPS, un poco esa noción de estar en un momento en el cual ciertas cosas tienen que ser repensadas y que para eso vamos a necesitar algunas herramientas. Esto porque un escenario de crisis es a veces, o muchas veces, sobre todo esto se vio al comienzo de la pandemia, ¿no? Esta idea reforzada de que un escenario de crisis como el actual era un escenario, o es un escenario donde es imposible tomar decisiones. En general se tiende a hacer mucho hincapié sobre la idea de la incertidumbre, ¿no? Probablemente la palabra incertidumbre debe haber sido, junto con la palabra pandemia, dos de las nociones sobre las cuales más se trabajó, más se difundió como expresiones de este momento en particular, y justamente siempre con una lectura de que el desconocimiento sobre lo que va a pasar, la imposibilidad de entender el escenario futuro, se nos presenta como un límite para decidir. Ah, no, yo no puedo decidir sobre eso porque mirá, no se sabe qué es lo que va a pasar, entonces pateemos la decisión para adelante, o entonces no sé qué, pero siempre como esa idea de que, bueno, ante la incertidumbre no se puede tomar decisiones. Pero esto en realidad es una noción medio mentirosa. Si uno la empieza a repensar, ¿no? Si uno empieza a poner blanco sobre negro, vemos que en realidad no tiene tanto que ver con la incertidumbre como imposibilidad de prever el futuro, porque el futuro, por definición, es incierto. Entonces nosotros tomamos decisiones todo el tiempo en incertidumbre. Cada decisión que nosotros tomamos involucra cierta parte de cosas que no podemos saber porque aún no acontecieron. Entonces, en realidad, ahí nos deparamos sobre otra cuestión, que la crisis no tiene tanto que ver con ese concepto de incertidumbre sobre la incapacidad de conocer el futuro, sino que con una sensación en la cual experimentamos cierta ansiedad vinculada a esta incertidumbre, porque más que no poder prever el futuro, lo que se nos alteran son aquellos parámetros que consideramos más confiables y sobre los cuales tomamos
decisiones cotidianas. Todos los días nosotros salimos de casa confiando en que vamos a volver, por ejemplo. Eso es algo que nosotros en realidad no lo sabemos con certeza, pero es un parámetro que consideramos confiable, por ejemplo, por fuerza de repetición. Nosotros arrancamos proyectos de construcción en febrero de 2020, confiando en que ese proyecto de construcción se iba a poder ejecutar. Un mes después, o un mes y medio después, algunas partes, por ejemplo, de los países de nuestra región entraron en cuarentena y fue imposible ejecutar la tarea en las fases de obra, por ejemplo. Entonces, a ciertos parámetros que eran completamente confiables, la posibilidad de ejecutar una tarea físicamente en un local de trabajo, se desmoronó. Entonces, eso en realidad es lo que está ocurriendo un poco en una crisis y lo que está en juego. Y entonces, bueno, se nos plantea esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, los Simpson previeron todo y previeron también qué es lo que nos pasa en momentos de incertidumbre. En general, nuestra primera reacción es no hacer nada, es esto que yo decía un poco antes de decir, bueno, esperemos a que la crisis pase y vemos. Pero eso en realidad también es un poco una mentirita, porque nosotros en un escenario de crisis, aunque parezca que no estamos tomando decisiones porque no sabemos qué es lo que va a pasar, la realidad es totalmente contraria. Durante una crisis nosotros estamos tomando muchísimas más decisiones a cada momento de lo que tomamos de las que tomamos en un periodo normal, porque la propia dinámica de la crisis nos lleva a que una decisión que tal vez podíamos demorar 2 o 3 semanas en tomarla, una decisión sobre si contratar o no contratar a una persona, una decisión sobre si despedir o no despedir a una persona, una decisión sobre si comprar determinados insumos o equipamientos, o alquilar o no alquilar, o contratar un espacio de oficina o no hacerlo, que tal vez en un escenario normal lo podemos tomar, en fin, en un plazo de tiempo determinado. En un escenario de crisis todas esas decisiones se concentran en periodos temporales más chiquitos que tienen que ver justamente con que los costos se nos disparan en un escenario de crisis. Entonces, creo que nosotros llegamos a una conclusión un poco diferente de qué es lo que pasa en una crisis, qué es lo que es una crisis y qué es lo que pasa en una crisis. Y nos encontramos de vuelta ante la necesidad de tomar una decisión, ante varias opciones posibles, y la necesidad de entender, ok, ¿cómo es que vamos a tomar esa decisión? ¿A partir de cuáles herramientas vamos a tomar esa decisión? Y como decía un poco Johnny al comienzo, la serie TIC ha traído varios expertos a lo largo de sus 18 días. Tuvimos expertos en varias de las áreas que hacen a la realidad sectorial y sobre todo a la transformación digital. Y creo que hoy Johnny quería traer un poco un experto en crisis y dijo, bueno, vamos a llamar a alguno que venga de Argentina, porque los argentinos si algo de saben es de crisis, sabemos un poco de fútbol, sabemos un poco, en fin, de innovación, pero fundamentalmente sabemos de crisis. Y los argentinos hemos aprendido algunas cosas y en algunas de nuestras crisis hemos aprendido a por lo menos hacer preguntas, ¿cierto? En un momento donde se tienen que tomar decisiones y no se sabe sobre cuáles parámetros vamos a estar tomando decisiones, creo que una buena forma de entrarle a ese problema es volver un poco a las bases y ordenar qué es lo que se sabe, qué es lo que se necesita saber específicamente para tomar una decisión, que no necesariamente es lo que a nosotros se nos presenta en un primer momento como incierto, y cuándo es que necesitamos tener ese conocimiento. Bueno, y ahí una vez que podemos ordenar, por lo menos mentalmente, cuáles son las dimensiones sobre las cuales necesitamos avanzar, nos aparece esta otra pregunta. Ok, bueno, ahora que sabemos qué es lo que tenemos que preguntar, lo que se nos presenta es a quién se lo preguntamos. Y a quién se lo preguntamos en realidad es una forma de reflexionar en un momento de una crisis sobre cuáles bases son las que construimos nuestras decisiones. Porque estas bases probablemente en un momento de crisis aparecen de manera bastante más
llamativas o bastante más, digamos, literales, pero son las mismas bases sobre las cuales venimos trabajando siempre. Lo que pasa es que en el momento de crisis todo se pone en cuestión. E inclusive se pone en cuestión sobre qué construimos nuestras decisiones. Y en ese a quién le preguntamos, bueno, pueden haber varias alternativas. Una alternativa es esta, ¿no? Como, bueno, preguntémosle al oráculo, preguntémosle digamos, a la idea de alguien que tenga capacidad efectiva de prever el futuro. Y no hay nada ni de bueno ni de malo con esto. Buena parte de la historia de la humanidad se ha definido a través de preguntas a los oráculos, preguntas al oráculo en el sentido de la existencia de una entidad capaz de saber qué es lo que va a pasar con determinadas variables. Si nosotros pensamos un poco en la historia de la humanidad, los reyes, los emperadores, le preguntaban al oráculo no cualquier cosa. Le preguntaban al oráculo, por ejemplo, en ocasión de una batalla, si iba a llover o no llover, si iba a haber sequía o no sequía. En ocasión de por ejemplo, un viaje en barco, le iban a preguntar si los vientos iban a acompañar o no. Porque son todas variables inciertas que afectaban la empresa, digamos, que afectaban la capacidad de que determinada acción se llevara a cabo. También le podemos preguntar a otro oráculo de nuestra modernidad, que es Google, ¿no? O sea, yo hice el ejercicio, ¿no?, de poner esta pregunta y vemos que hay un montón de gente que le está preguntando a Google qué va a pasar en el futuro, en el 2020, 2021, en el 2050 y hasta en el año 3000. Y todo esto son estrategias. En general, digamos, ninguna de las dos cosas uno las podría ir contando. Sería muy raro que uno tenga, como decimos en Argentina, la cara de decir que va a decidir qué hacer con su empresa preguntándole a un oráculo o posteando una pregunta en Google, porque en general tendríamos un poco de vergüenza de decir eso. Nosotros sí estamos un poco más confiados o un poco más seguros si pensamos que tomamos nuestras decisiones basadas en datos, ¿no? Un poco lo que decía Johnny al comienzo era que nosotros en la actualidad estamos atravesando un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma tal vez es una palabra un poco fuerte, ¿no?, un poco rara, pero tiene que ver con esta noción de que existen ciertos principios según los cuales nosotros pensamos las cosas. Y ustedes, todos nosotros, venimos escuchando hace mucho tiempo que la actual es la era de la información, o la era del conocimiento, la era de la toma de decisiones basadas en datos. Entonces, en general, a nosotros se nos ocurre que una buena forma de tomar decisiones, una buena fundación para nuestro edificio de toma de decisiones, es la existencia de datos a los cuales le podemos preguntar cosas, y datos sobre los cuales podemos elegir qué camino seguir. Y esto que vemos acá, de la relación entre datos, informaciones y conocimiento, es lo que a veces se llama cadena de valor de los datos, que es la idea de que existen unas unidades mínimas de información, que son los datos, que son hechos bastante contrastables y que pueden ser recabados, que esos datos por sí pueden ser interpretados y transformados en informaciones. Esto es, un dato en un contexto, un dato que permita cierta interpretación, cierta valorización de ese dato primero, y que después en base a esas informaciones se puede construir conocimiento orientado a la toma de decisión, conocimiento que le va a permitir a ese hombrecito que está ante esas 5 alternativas, elegir una con fundamento en esos datos, informaciones y conocimiento. Entonces, inclusive podríamos arrancar de vuelta la charla y decir, ok, entonces no se trata tanto de herramientas para la toma de decisiones en contextos de incertidumbre, sino que en general todos nosotros siempre estamos tomando decisiones en contexto. La incertidumbre es tal vez una forma de indicar que este contexto
actual, por ejemplo, de la pandemia, es un contexto un poco diferente del contexto que teníamos hasta febrero, pero no deja de ser un contexto. Y en ese sentido podemos pensar que tenemos más herramientas de las que nosotros creemos para tomar decisiones, inclusive en el medio de la pandemia. Y acá un poco vamos a empezar a hablar, porque de lo que se trata entonces es de entender de qué se trata este contexto y por qué este contexto es diferente y en qué grado es diferente. Y digamos, ese entendimiento, ese conocimiento sobre este contexto y sobre cómo este contexto se expresa en nuestra actividad es lo que nos va a permitir en algún punto tomar decisiones que no sean las decisiones basadas en lo que nos dice el oráculo o en lo que aparece en la búsqueda de Google, sino que sean decisiones fundadas en estos datos y estas informaciones que nosotros mismos podamos construir sobre nuestra actividad. Y para esto existe una herramienta que es muy potente y muy potente y bastante intuitiva, que se llama análisis de escenarios. El análisis de escenarios es una herramienta que se usa específicamente en contextos donde hay un montón de cosas sobre las cuales no sabemos qué es lo que va a pasar y que no solo no sabemos qué es lo que va a pasar, sino que es difícil poder precisar rangos más o menos lógicos de variación. Este análisis de escenarios se usa bastante, por ejemplo, en economía, y se usa también, inclusive, tiene ciertas aplicaciones para la industria de la construcción, a la hora de pensar, por ejemplo, plazos de ejecución de proyectos muy complejos, donde determinadas variables, como por ejemplo el clima, o determinadas variables como por ejemplo el atraso de ciertos proveedores, resulten tan críticas que puedan variar de manera muy significativa los plazos de ejecución. A veces a este análisis de escenario lo llaman análisis de sensibilidad, es un poco lo mismo, es tomar algunas variables cuyo impacto en lo que queremos ver sea muy, muy grande, y a esas variables, en lugar de tratar de adivinarles el futuro, les podemos poner por lo menos márgenes. Ok, entre esto y esto puede pasar tal cosa, entre esto y esto puede pasar tal otra. Bien, no sé si, Johnny, si tenés alguna pregunta hasta acá o si seguimos para adelante. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Recuerden dejarnos las preguntas en su zona en el icono de preguntas y respuestas. Muy bien. Bien, entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuáles son los datos, ¿no? Esta idea de los datos, de vuelta como fuente de información, ¿cuáles son los datos que tenemos sobre el contexto actual? Y los datos que tenemos sobre el contexto actual más o menos todos lo sabemos. Nuestro contexto actual está claramente definido por la actual crisis vinculada al coronavirus o al COVID-19. Pero esto no nos dice mucho sobre cómo esto afecta a mi actividad concreta. O sea, sí, el COVID como pandemia nos toca como individuos y nos toca como sociedad, pero también nos toca en nuestra actividad. Y la forma específica en que nos va a afectar como actividad tiene que ver con lo que nosotros podemos llamar los determinantes, que es cómo una situación en general se vincula con otra situación muchísimo más particular. Y para esos determinantes en algún punto no existe una respuesta única, y esto es algo bien importante porque va a depender un poco de varias cosas. Entre otras cosas va a depender de los plazos, ¿no? Los plazos a los cuales nosotros nos estemos tratando de sentar a tomar decisiones. Y ahí es muy importante diferenciar entre lo que pueden ser decisiones de cortísimo plazo, decisiones de lo que tenemos enfrente de nuestra cara, decisiones de corto plazo, decisiones de lo que podemos ver un poquito más de 3, 4 meses, decisiones de medio y decisiones de largo plazo, decisiones más estratégicas. En una crisis, básicamente, nosotros estamos enfocando en las decisiones de cortísimo plazo, aquello que tenemos que gestionar hoy, mañana, la semana que viene. Y en ese punto, aquellas preguntas sobre qué necesitamos saber y cuándo necesitamos saberlo, se condicionan por estos plazos. Yo para tomar decisiones de cortísimo plazo no necesito saber qué es lo que va a pasar en febrero del 2022, si vamos a tener una nueva onda de coronavirus
reforzada o si vamos a tener una vacuna que realmente nos inmunice a largo plazo. Eso es un dato claramente incierto, imposible de predecir, ni siquiera imposible de hacer escenarios sobre ese, pero es un dato que es completamente irrelevante para tomar una decisión de cortísimo plazo en la actualidad. Las decisiones de cortísimo plazo, entonces, van a tener que ver con la posibilidad de identificar dentro de ese gran escenario cuáles son elementos que nos afecten en un plazo temporalmente muy corto. Y ahí la principal cuestión está vinculada a la situación de estrés financiero. Esto es algo que también varios de ustedes deben haber escuchado hablar, que tiene que ver con esta noción de que en un escenario de crisis como el actual, y específicamente en la situación de la pandemia que estamos viviendo, existen una particular restricción de liquidez. Restricción de liquidez llamamos a la disminución abrupta de los recursos líquidos que están dando vueltas en la economía. Y en la economía no de cada uno de los países, sino en la economía a nivel global. Esto tiene que ver con varias cosas. En principio tiene que ver con que en un escenario de crisis, como decíamos un poco antes, la mayor parte de nosotros tiende a retener liquidez, digamos, a impedir que esa liquidez circule por sus propias estrategias de precaución, pero en la crisis particular que nosotros estamos viviendo, y en esto es muy importante para pensar cómo va a seguir después de mayo, después de junio, después de julio, se dio una situación muy particular, una situación bastante inédita, que tiene que ver con que existió una abrupta caída en el volumen de producción a nivel global. La humanidad como un todo produjo durante estos 2 meses mucho menos de lo que venía produciendo, producción de riqueza, digamos, producción de recursos. Y esos recursos no están y no van a ser recuperados dentro de los próximos 2 meses. Entonces, esa, digamos, disminución en los niveles de recursos que la sociedad como un todo ha generado, se expresa en esta idea del estrés financiero. Y en un contexto como este, muchas veces lo que se nos aparece, y que esto fue algo sobre todo muy marcado durante el primer mes y medio de la pandemia, entre mediados de marzo y fines del mes de abril, donde parece que la única medida racional era la de mantener la flexibilidad, ¿no? Como, bueno, vamos a parar todo y después vemos con qué tipo de proyectos continuamos. Pero en general hay más de una alternativa y cada una de las alternativas debe ser evaluada en su propio contexto, ¿no? Por un lado, nosotros podemos privilegiar posiciones de liquidez, es decir, interrumpir todo lo que sea proyectos, o por el otro lado podemos dar continuidad a los proyectos que tenemos en cartera. Y cada una de estas va a tener costos asociados. Si yo quiero privilegiar posiciones de liquidez, si quiero, digamos, no hacer nada, como un poco hacía Bart en la cama, bueno, yo voy a tener ciertos costos de salida que tengan que ver, por ejemplo, con incumplir contratos o que tengan que ver con desarmar equipos de trabajo. Y voy a tener todo lo que son fenómenos asociados a la gestión de la liquidez. O sea, yo ahora tengo un montón de recursos financieros líquidos, ¿qué hago con eso? Dar continuidad a proyectos también tiene sus riesgos y sus costos. Un costo de oportunidad asociado a la posibilidad de que yo podría estar haciendo otra cosa, y nos lleva a lo que es la gestión de proyectos como problema. O sea, en otras palabras, a cortísimo plazo lo que tenemos enfrente de nuestra cara es nuestra cartera de proyectos. Es sobre eso que tenemos que tomar decisiones. Y en el momento en que tenemos que tomar decisiones específicamente sobre nuestra cartera de proyectos, es donde hay un montón de cosas que empiezan a tomar otro sentido. Nosotros estamos en un ciclo que habla sobre innovación. Y la innovación a veces parece una palabra muy rara, pese a que la escuchamos mucho, es muy difícil definirla, y en general está asociado a la idea de que, bueno, tiene que haber alguna tecnología, alguna cosa que sea más moderna que lo que había antes, y entonces eso es innovador. Y en realidad innovación tiene que ver con un concepto bastante más simple, que tiene que ver con la posibilidad de o hacer mejor las cosas o hacer cosas mejores. No necesariamente está atrelado a tener
una computadora más moderna o un mejor software para resolver determinada cuestión, sino en la capacidad de hacer cosas que le den respuesta a problemas específicos. Es ahí donde la innovación se transforma en tal, es ahí donde yo estoy haciendo cosas mejores o mejores cosas. Es ahí donde lo que yo incorporo como novedad resulta útil. Y en esto lo que aparece evidente es que en un escenario como este, donde yo tengo que tomar decisiones en un contexto de alta incertidumbre sobre mi cartera de proyectos, es donde aparece que todo el tema de gestión de proyectos resulta una innovación, entre comillas, porque en nuestra industria no necesariamente es una práctica súper difundida, pero que representa una solución concreta a un problema de la actualidad, que es la necesidad de tomar decisiones sobre proyectos y la necesidad de tener datos para tomar esas decisiones. Y en realidad, si nosotros pensamos con qué datos contamos para tomar decisiones sobre los proyectos, de lo que nos damos cuenta es que los proyectos constructivos son enormes conjuntos de datos que hablan sobre una pluralidad de cosas valiosísimas, pero a los que se les pregunta bastante poco. Y se le pregunta bastante poco por muchas cuestiones. Se le pregunta bastante poco porque muchas veces esos datos están en un formato inaccesible, a veces están en la cabeza de alguien, o a veces están en un papel, o en una anotación, o en un correo electrónico. Se les pregunta cosas porque a veces esos datos están accesibles, están tal vez en una base de datos o en un archivo de Excel, pero completamente desperdigados. Uno tiene una parte, el otro tiene otra parte, etc. Y en definitiva se les pregunta muy poco porque a la hora de querer preguntarles, esos datos no están a disposición de la persona que tiene que tomar esa decisión. En algún sentido, cuando se habla de BIM, se habla exactamente de este problema. Se habla exactamente del problema de cómo hacer que todos estos datos se encuentren disponibles para la persona que tiene que tomar la decisión en el momento que tiene que tomar la decisión. Nosotros estuvimos hablando a lo largo de este proyecto, ¿no?, de webinars sobre transformación digital, y Johnny en particular estuvo hablando sobre cómo pensar el BIM post-coronavirus. Y yo entiendo que realmente cuando se habla de BIM se habla de gestión del conocimiento, se habla de cómo hacer para organizar todos los saberes que están vinculados a un proyecto, y organizarlos no simplemente porque quede bonito, no simplemente porque sea más atractivo, no simplemente porque sea aparentemente innovador y moderno, sino porque resulta una forma de responder a ciertos desafíos y ciertos problemas concretos que tenemos hoy. Bueno, y básicamente cuando nosotros nos estamos preguntando cómo un contexto de poca liquidez puede afectar nuestros proyectos hoy, nuestro principal canal está vinculado a la capacidad de financiamiento que tienen esos proyectos. Entonces, los datos que nosotros vamos a necesitarle preguntar a esos proyectos son los datos que están vinculados a su salud financiera. ¿Cómo viene, en otras palabras, el flujo de caja de esos proyectos? Eso es una de las variables que va a ser fundamental para pensar, no te digo el post-coronavirus porque nadie sabe qué es lo que es el post-coronavirus. El post-coronavirus como concepto es algo que está tomando todo el tiempo muchas nociones. Algunas tienen que ver con las ganas de lo que uno quiere que pase en el post-coronavirus, otras tienen que ver con lo que uno tiene miedo que pase en el post-coronavirus, porque el post-coronavirus no lo conoce nadie. Pero sí entendemos que en este momento en particular, esta coyuntura va a tener como uno de los puntos centrales de afectación de nuestra actividad, va a estar vinculado a los flujos de caja. Y ahí va a dividir un poco las aguas de quién o quiénes van a estar, entre comillas, en ese post-coronavirus. Porque en algún punto, y esto también va a la idea de TIC como reunión de ciertas reflexiones sobre la innovación, en algún punto para hacer las cosas mejores o para hacer mejor las cosas, bueno, tenemos que sobrevivir a esta coyuntura. Y para sobrevivir a esta coyuntura, una de las cosas que tenemos que mirar sin duda
son los flujos de caja de cada uno de los proyectos en los que estamos involucrados. Y para eso, un flujo de caja es una idea bastante simple que varios de ustedes la deben hacer, no necesariamente por proyecto, pero sí en general a nivel de la empresa como todo. Y un flujo de caja combina, ¿no?, estimaciones o combina lo que nosotros sabemos sobre los egresos y sobre los ingresos de un proyecto en particular. Y cada una de estas cosas va a tener ciertos determinantes diferentes, ¿no? O sea, las condiciones macroeconómicas y sectoriales afectan a los dos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del escenario del coronavirus, afecta tanto a los flujos de ingresos como a los de egresos, pero los flujos de ingresos, además de eso, se ven afectados por el escenario del comitente. ¿En dónde está parado nuestros clientes en términos del escenario del coronavirus? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son sus condiciones frente a esa misma coyuntura que nos afecta a nosotros de una forma? ¿Cómo les afecta a ellos? Eso sería una pregunta para entender cómo van a evolucionar los flujos de ingresos de un proyecto particular. Y al flujo de egresos lo podemos pensar de otra manera, o sea, no solo tiene estas condiciones macroeconómicas y sectoriales, por ejemplo, cómo van a evolucionar los precios de los insumos, cómo van a evolucionar los precios o los costos laborales, los costos de la logística, pensados en un contexto donde vamos a tener que repensar todas nuestras prácticas de abastecimiento de materiales, de ritmos de ejecución de obra en función de la pandemia, etcétera, sino que además le vamos a preguntar, bueno, esos flujos de egreso van a tener que ver también con a qué ritmo se ejecutan nuestras obras. Y entonces a cada uno de estos les podemos ir preguntando cuáles son los datos que tenemos, y ahí vamos a ir identificando también cuáles son las cosas que no sabemos sobre esos proyectos, ¿no?, sobre esos flujos. Lo primero que le vamos a preguntar al flujo de ingresos es cómo se comporta. Nosotros solemos ver en los libros de texto y en las presentaciones, inclusive en las presentaciones que se hacen para la industria de la construcción, que los flujos de ingresos son esa curvita ascendente, que bastante poco dicen de un flujo de ingreso en la industria de la construcción, que tiene que ver mucho más con esa escalera, ¿no?, donde hay periodos, momentos de certificación, periodos en el medio, otro momento de certificación, y así que va, y ahí en esos tramos, esos trayectos, se va construyendo lo que vienen a ser los flujos de ingresos del proyecto, flujos que ya están pautados en el momento cero cuando se cierran los contratos, digamos. Sobre esto tenemos una certeza, no una certeza plena, pero tenemos bastantes datos para empezar a trabajar. Y a estos flujos de ingresos, sobre los cuales tenemos bastantes datos, a la hora de interpretarlos en forma de información, le podemos hacer otras preguntas. Por ejemplo, mi cliente, esa empresa o familia que contrató mis servicios vinculados a un proyecto y que supuestamente está comprometido a desembolsar pagos siguiendo las certificaciones en esta escalerita. Se encuentra en un escenario dentro del coronavirus, ¿no? Se encuentra en un escenario de problemas de liquidez o de problemas de solvencia. Digamos, las restricciones financieras, o sea, la incapacidad de acceder a recursos líquidos en un momento del tiempo, pueden tener dos fuentes diferentes. Uno son esas restricciones de cortísimo plazo. Yo hoy no tengo plata porque justo no me pagaron, entonces yo no le puedo pagar a mis proveedores. Ok. Eso se destraba rápidamente si aquel que no te había pagado o aquel que te pagó 2 semanas, un mes y medio más tarde, después de ese mes y medio te paga y esa restricción de liquidez desaparece. Y desaparece en el corto plazo. O por ejemplo, yo tengo un bar o un restaurante y el restaurante estuvo cerrado durante 2 semanas o un mes, no facturé nada y después lo reabrí y la verdad que lo pude reconvertir, por ejemplo, vendiendo comida por internet, y entonces eso que en un momento del tiempo fue una restricción de liquidez, fue desapareciendo una vez que yo encontré nuevas formas de vender mi producto. Entonces, eso es claramente una restricción de liquidez, eso es un cliente que tal vez no puede pagar en un momento del tiempo, pero que va a tener capacidad de afrontar sus compromisos en los meses subsiguientes. Diferentes son las restricciones
liquidez, pero que en realidad tienen un problema de solvencia atrás. Y un problema de solvencia es un problema de medio plazo. Ese cliente no solo no va a tener recursos para afrontar sus compromisos hoy o dentro de 20 días, sino que no los va a tener en el mediano plazo, estamos hablando en un año y medio. Por ejemplo, un caso típico dentro de lo que va a ser o lo que está haciendo esta crisis es todo lo que está vinculado al mundo del transporte turístico, o sea, todo lo que eran, por ejemplo, proyectos vinculados a aeropuertos, todo lo que eran proyectos vinculados, inclusive varios de los proyectos vinculados al sector hotelero, hoy enfrentan restricciones de medio plazo, de mediano plazo, porque esos sectores se encuentran directamente afectados por esta crisis y para poder salir, que en algún momento lo van a hacer, van a tener que asumir ciertas reconversiones estructurales. El transporte de pasajeros aéreos se va a tener que pensar diferente, probablemente trabajando a otras escalas que las que trabaja actualmente. El sector hotelero también se va a tener que reestructurar diferente. Entonces, si nosotros trabajamos fuertemente en proyectos con este tipo de clientes, tal vez tengamos que pensar que esta crisis no es apenas un momento de 2, 3 meses y que después se va a solucionar, sino que hay algunas cuestiones estructurales por detrás. A los flujos de egresos les hacemos otras preguntas, no son las mismas, porque no son los mismos datos, no son los mismos determinantes. A los flujos de egresos los caracterizamos por dos cuestiones, ¿no? Básicamente por los ritmos de ejecución, qué tan rápido nosotros ejecutamos la obra, pauta, qué tan rápido nosotros compramos materiales, qué tan rápido nosotros tenemos que pagar equipos en alquiler, qué tan rápido nosotros tenemos que pagar salarios de nuestros trabajadores. Y también los pauta el nivel general de los costos de una obra. Todo eso va a determinar cuánta o qué tan rápido o de cuánta magnitud sean los flujos, nuestros flujos de egreso. Y para pautar el ritmo de ejecución de obra, nosotros podríamos tomar en principio varios determinantes, o en principio dos, ¿no? O un tipo de variables que yo llamo ahí técnico-productivas y que tienen que ver justamente con la lógica de la ejecución técnica de una obra, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la ejecución de un camino crítico para llegar a un ritmo de ejecución de obra que minimice la cantidad de meses que se tarda en llevar un proyecto a su concreción final. Pero también yo podría tomar variables económicas financieras, o sea, podría tratar de estimar cuál es el ritmo de obra que menos me expone o que menos o que impacta menos en mi flujo de egresos, que hace que mi flujo de egresos sea menos agudo en el tiempo. Estos son dos escenarios diferentes, potencialmente complementarios. La experiencia a mí me indica que en general los ritmos de ejecución de obras se pautan mucho sobre las bases de lo técnico productivo, o sea, de aquello que hace sentido a la ejecución de obra desde el aspecto técnico, y que muy poco incorporan variables económico-financieras. Esto tiene cierta racionalidad en contextos normales, entre comillas, digamos, de no crisis, tiene bastante sentido tratar de minimizar lo más que se pueda los ritmos de ejecución de obra. Eso tiene muchísimo sentido económico y muchísimo sentido financiero. Pero en momentos donde todos nosotros, tanto los diseñadores como los constructores, como los desarrolladores, como los clientes finales, estamos ante un escenario de restricción financiera, donde nuestro principal problema es garantizar nuestros propios flujos de caja, probablemente no tenga tanto sentido minimizar los tiempos de ejecución y sí tenga mucho más sentido tratar de incorporarle otras variables que nos ayuden a repensar estos ritmos de ejecución de obra. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque nosotros teníamos una planificación, ¿no?, de nuestros ritmos de ejecución, y donde digo obra, vale para cualquier tipo de proyecto, digamos, para un contrato vinculado al modelado de una edificación en
fin, o de una urbanización. Todo lo que combine, digamos, plazos y tareas puede ser pensado de la misma manera. Y nuestros ritmos de ejecución iniciales, los pautados originalmente antes de la pandemia, estaban pautados en cierta temporalidad, vamos a suponer esto tenía un plazo de 20 meses, y durante el periodo de la cuarentena tal vez más agudo, sobre todo el primer mes y medio que fue el de mayor impacto, tuvimos claramente un desvío, ¿no? Una ejecución bastante inferior a la prevista, y nosotros podríamos pensar que así que vayamos viendo cierta liberación en lo que son las restricciones a la circulación, en fin, en los países donde tienen cuarentena, cuando las cuarentenas se vayan flexibilizando, podríamos tratar de compensar, entonces decir, ok, tratemos de mantener los 21 meses y vamos a meterle pata, como diríamos en Buenos Aires, a meterle pata y a tratar de compensar ese menor nivel de ejecución con una sobreejecución en los meses siguientes para llegar a destino final en el mismo momento. Bueno, esto es una alternativa. También otra alternativa podría ser decir, no, bueno, esperá, no hagamos eso. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, lo que termino provocando es que esa sobreejecución entre comillas, o digamos ese ritmo más acelerado de ejecución de obra va a generar un ritmo más acelerado de egresos para mi empresa, porque yo voy a tener que contratar personas, o porque le voy a tener que pagar a las personas que contrate, porque voy a gastar más en determinados ítems, y por otra parte va a generar un ritmo más acelerado de certificaciones. Ok, terminé tal proyecto, o terminé tal fase del proyecto que generaba pagos. Entonces, genero la posibilidad de cobrar sobre ese servicio. Y tal vez lo que termina pasando es que lo voy a llenar a mi cliente de certificaciones o de facturas, en fin, lo voy a llenar a mi cliente de cuentas a pagar, que probablemente, o tal vez existe cierta posibilidad, que no tenga capacidad de afrontarlo. En definitiva, lo que va a terminar pasando es que mi cliente no me va a pagar a mí y yo no voy a tener con qué pagar los costos en los que incurrí. Eso sería un escenario no tan terrible si es que yo no hubiese pagado, por ejemplo, de mi bolsillo ese ritmo de ejecución. Y en ese sentido esté en lo que nosotros llamamos un riesgo de exposición financiera, donde nosotros estamos exponiéndonos financieramente, por ejemplo, financiándonos con los bancos, para cubrir un ritmo de ejecución que no vamos a poder, que pudimos certificar, pero que se nos va a hacer muy difícil cobrar. Entonces, tal vez en un escenario como este, tenga más lógica, aunque no tenga la lógica de la obra, pero sí tenga lógica financiera, repensar esos ritmos de ejecución de obra y extender esos plazos y llegar a un nivel reacordado con nuestros clientes en donde determinados proyectos que parecían inviables si nos paramos en el estatus de Bart Simpson en la cama, que parecían en ese momento absolutamente inviables, puedan comenzar a viabilizarse buscando alternativas de reducción de daño, buscando alternativas de cómo darle continuidad a esos negocios en el nuevo contexto internacional. Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos hacer como práctica con esto del análisis de escenarios para la toma de decisiones es, en el cortísimo plazo, reevaluar nuestra cartera de proyectos, entender cuáles son los riesgos de exposición financiera con cada uno de nuestros proyectos, digamos, a qué escenario nos estamos enfrentando, porque en esto se va un poco, primero, nuestra capacidad o no de continuar con los proyectos, y segundo, nuestra capacidad o no de continuar en el mercado en los próximos meses. La industria de la construcción es una industria que tiene una altísima tasa de rotación de empresas. Muchas empresas nacen, muchas empresas quiebran, muchas empresas nacen de vuelta, y así en un círculo que va con los años, y que tiene que ver un poco en parte con las crisis por las cuales pasa el sector, y en parte también por cuál es la gestión, cuál es el manejo que se hace de esas crisis por parte de todos aquellos que estamos encargados de la toma de decisiones. Entonces, básicamente, una buena práctica de gestión en un momento como este, y en ese sentido una innovación
en una gestión de empresas vinculadas al mundo de la construcción en un momento como este sería tratar de minimizar, tratar de reducir los riesgos de exposición financiera, tratar de dimensionarlos, medirlos, ponerles un precio, cuánto me cuesta financiar tal proyecto, qué alternativas de financiamiento del proyecto tengo, y etcétera. Y tratar de readaptar la programación de obra para lo que es la ejecución, pero también la programación, digamos, los ritmos de ejecución de proyectos de diseño, los ritmos de ejecución de consultorías, por ejemplo, para tratar de adaptarlas a las nuevas condiciones de liquidez del mercado. Probablemente, como decía antes, una gran alternativa para darle viabilidad a nuestros proyectos va a ser extender los plazos temporales. Tratar de ganar tiempo en algún sentido, manteniéndonos dentro del mercado en lugar de parar todo y dar de nuevo, barajar y dar de nuevo, como decía. Y para esto, nosotros, hay varias formas, ¿no?, en que nosotros podamos hacer esta reevaluación de cartera de proyectos, podemos reestimar escenarios de ingresos, reestimar escenarios de egresos a través de los flujos de fondos. Y nosotros lo podemos hacer a través de la vía dura, ¿no? Si nosotros tenemos todos nuestros datos en un Excel, bueno, nosotros podemos hacer eso, nos va a llevar un trabajón, realmente vamos a tener muchas y muchas y muchas horas para poder hacer escenarios. Ustedes piensen que básicamente un análisis de escenarios son al menos 3 escenarios diferentes. Por lo menos en general yo hago 3, la práctica más ortodoxa habla de al menos 4, pero 3 estamos hablando de un escenario, ¿no?, muy malo, un escenario intermedio y un escenario favorable, y reestimar todos los ritmos de ejecución de una obra para estimar los flujos de ingresos, y reestimar los flujos de ingresos también de una obra a mano o a través de un Excel, es realmente un trabajo bastante titánico. Y ahí de vuelta es donde la tecnología aparece como una vía, no como una cuestión que queda bonita o como una cuestión que nos gusta porque es eso, es más vistosa o es más moderna o es más cool, sino porque responde a una necesidad concreta. Si yo tengo software de gestión especializados, por ejemplo, en gestión financiera, si yo tengo software que están especialmente dedicados al manejo de datos, yo tengo la capacidad de hacer ese mismo, o resolver ese mismo problema de forma bastante más eficiente, de forma más rápida, de forma inclusive más exacta. Entonces la idea, de vuelta, a través de todo esto, es tratar de reconectar con esa idea de la innovación desde un lugar menos rimbombante, tal vez bastante más humano, que piense que esa innovación no son las cosas que hacen las grandes empresas solamente, sino que son las pequeñas mejoras que podemos hacer cada uno de nosotros, y donde que van apareciendo, que son un computador, o una computadora, que es un software, que es un dispositivo, por ejemplo, como puede ser un dron, solo tienen sentido cuando responden a un problema concreto. Entonces, por ejemplo, para lo que es el análisis de escenarios, los software que están vinculados a la gestión financiera de la obra son software que muestran toda su potencialidad para hacer eso, donde cobran todo su sentido para ayudarnos a hacer este tipo de análisis y de reportes, donde la gestión por proyecto aparece como una herramienta metodológica que nos permite tener a nuestra disposición esa mirada sobre los proyectos sobre los cuales efectivamente tenemos que tomar decisiones, donde BIM, por ejemplo, como metodología de trabajo, aparece para proveernos de manera armónica y organizada y orgánica en algún punto los datos que necesitamos para tomar decisiones. Y donde esta herramienta de escenarios nos permite tener una cierta luz, una cierta perspectiva sobre cómo utilizar esos datos para diagnosticar primero, para analizar después y para presentar esos resultados de una forma orientada a la toma de decisiones. Es decir, cómo basarnos en datos e informaciones, cómo construir conocimiento a partir de esos datos e informaciones, y cómo tomar acciones, digamos, cómo asumir
acciones una vez que tenemos ese escenario caracterizado. Solo para recapitular y un poco dándole ya cierto tono de final a esta charla, o por lo menos a esta parte de la charla, la idea del webinar de hoy era un poco transmitir el mensaje de que si bien estamos en una crisis, lo que tendríamos que intentar es que no se pierda un poco la visión de conjunto. Si una crisis nos pone a la defensiva en términos de tratar de minimizar la cantidad de decisiones que estamos tomando, nosotros corremos un riesgo, que es el de no estar pensando suficientemente en el futuro y en ese sentido perder la capacidad de tomar decisiones. Si nosotros llegamos, por ejemplo, a septiembre-octubre de este año en una posición muy justa de restricciones de liquidez, muy justa de recursos, ahí ya no vamos a poder decidir, digamos, esas decisiones ya están tomadas, como en ese punto no somos nosotros los que estamos tomando decisiones, sino es el mercado. Una vez que uno se quedó sin capacidad de tener recursos o uno se quedó sin cartera de proyectos, entonces listo, ya no hay más alternativas. Entonces, un poco la idea es que aunque ese futuro sea incierto, pensar el futuro es aquello, es la única herramienta, es la única forma de poder continuar teniendo alternativas para tomar decisiones. La otra cuestión es que no existen, digamos, fórmulas generales, no existe un contexto, no es igual para cada una de las decisiones que nosotros mismos vamos a tener que tomar. Probablemente nosotros dentro de un estudio de diseño, dentro de una constructora o dentro de una consultora, tengamos situaciones muy disímiles para cada uno de los proyectos que estamos ejecutando. Y en ese sentido, el análisis caso a caso y la revalorización de la gestión por proyecto muestran toda su potencialidad en una coyuntura como la actual. Y finalmente, un poco lo mismo que se ha repetido en varios de los webinars de este ciclo, es que no existen fórmulas mágicas y infalibles, digamos, no podemos esperar que exista una solución plug and play donde yo pueda comprar en el mercado no sé, una solución rápida y pronta y como una sopa instantánea, la pueda meter en el microondas y ya me dé el resultado esperado. Eso no existe, sí existe la posibilidad de recibir asesoramiento, sí existe la posibilidad inclusive de recibir consultoría, pero en todo caso se trata también de un poco de gestiones o de fórmulas que van a ser aplicadas a cada caso, al análisis de cada caso. Entonces, eso es un poco el mensaje que traíamos hoy. Agradezco nuevamente a Johnny la invitación y bueno, vuelvo con ustedes. Super. Buenísimo, Laura, déjame acá. Vamos a ver si tenemos... ¿Dejar de compartir? Sí, si querés, déjame compartir. Tenemos varias preguntas. Nos preguntan, vamos a ver, esta pregunta tal vez en el contexto está interesante, a ver si puedes dar un pequeño de respuesta a esto. ¿Qué medidas ha tomado Argentina como país para enfrentar la desaceleración en el sector AEC? ¿Tomaron medidas en lo económico? ¿El gobierno intervino? Está muteada. Hay varias cosas sobre eso. Johnny, se está viendo tu pantalla. Eso. Hay varias cosas que se han hecho, algunas más con mayor potencia, otras con menos. En principio en Argentina, a diferencia de lo que ocurrió en Costa Rica, por ejemplo, hubo un lockdown total que duró, bueno, que todavía recién ahora estamos saliendo de eso, de más o menos de un mes y medio, en donde buena parte de las obras, fundamentalmente las obras privadas, estuvieron completa y totalmente paralizadas, tanto como otros sectores de la actividad, como pueden ser el sector hotelero, el sector de los bares, restaurantes, etc. Entonces, en función del sector de la construcción, operan ciertas medidas que son más transversales al resto de la economía. Por ejemplo, tenemos
política de subsidio a los salarios, tenemos política de subsidio a las empresas, y también algunas que son sí más específicas del sector de la construcción, como por ejemplo algunos programas de aceleración de construcción vinculados a la construcción pública digamos, al fomento de proyectos de construcción con financiamiento público, y algunas otras medidas muy particulares, pero que todavía realmente no están en vigencia, que tienen que ver con el fomento de proyectos de iniciativa privada a través de esquemas de financiamiento. Esa última parte es lo que realmente está menos, que actualmente tiene menos, realmente menos trayectoria, es lo que está más en pañales, podríamos decir, pero esas son un poco el abanico de opciones para el sector. Como el sector de la construcción se vio tan afectado, digamos, en términos de haber tenido un cierre definitivo, probablemente lo que hoy está impactando sobre las empresas más positivamente tiene que ver con las mismas políticas que se están empleando para todos los sectores. Claro. Ahora, nos preguntan, bueno, esta pregunta, no sé cómo podemos plantearla, nos dice Orlando Murillo, ¿utiliza el software as risk para los escenarios? Y que si utilizas o conoces el método de Monte Carlo para calcular escenarios de crisis, por decirlo. El método de Monte Carlo en particular, no, tal vez hay, lo que pasa es que hay una cuestión con, bueno, con esto de salir un poco del mundillo, entre el mundillo de los economistas donde yo me muevo y los distintos mundillos que existen en cada uno de los países de América Latina, que a veces a los métodos le dicen de manera diferente. Entonces, por ejemplo, como yo decía un poco al principio, al análisis de escenarios a veces lo llaman análisis de sensibilidad. Entonces, el método de Monte Carlo, por nombre así llamado, no lo conozco. En general los métodos no son muchísimos, porque básicamente lo que hacen los distintos métodos es analizar cómo es que le vamos a asignar probabilidades a cada uno de los eventos que tengamos que proyectar. Sobre eso no hay muchísimas alternativas. Son Claro. un conjunto limitado y cada uno lo llama un poco diferente. Tal vez me voy a poner a fijarme en Google a qué le dicen método de Monte Carlo, pero así por ese nombre no lo conozco. A nivel de comentarios, Joel dice, encantada con su presentación, Laura, un pantallazo global, excelente expuesto, mil gracias. Y Orlando nos dice, innovación tiene el sentido sencillo de hacer cosas que antes que no hacían las empresas y que den valor agregado a las empresas. Creo que hay que tener cuidado con el tema de valor agregado, ¿verdad? Porque en este momento hay que, y más bien te formulo una pregunta, o sea, invertir en tecnología, invertir en capacitación, invertir por invertir, hoy en día es riesgoso para las empresas. O sea, desde un punto sensato, porque la construcción, y realmente lo hablaba un poco en la charla que di hace un tiempo, nosotros, los arquitectos, ingenieros, dueños de empresas, en la universidad de a poco o nada, nunca se nos da una clase de administración financiera. Entonces, las decisiones se toman mucho a sentimiento. ¿Cómo se puede estructurar mejor las decisiones? ¿Cómo realmente una empresa pequeña, un profesional independiente o un pequeño pyme puede empezar a tener conciencia de la toma de decisiones desde otra perspectiva o con otro ángulo un poco más maduro? Sí, eso es interesante porque son, digamos, en el mundo de la construcción, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores de la actividad, las empresas, tanto las empresas constructoras como las empresas de diseño y en mucha menor medida las empresas de desarrollos comerciales, están completamente gestionadas en sus cargos gerenciales por arquitectos o ingenieros, lo cual no es ni bueno ni malo, pero sí que son personas que por su formación profesional no necesariamente tienen sensibilidad sobre variables que vengan por fuera del mundo de la construcción, como por ejemplo variables financieras. Muchos hacen después, ¿no? Sobre todo los grandes gerentes, hacen cursos de MBA, hacen cursos, en fin, mucho más volcados al área de las finanzas o al área de la gestión y la administración,
que buscan justamente incorporar todo eso que la universidad como tal no ofrece. Digamos, la pregunta sería cómo hacerlo. Bueno, en alguna perspectiva, primero te tiene que surgir la inquietud, podríamos decir. La charla de hoy era un poco generar esa inquietud, repensar sobre cuáles bases estamos tomando esas decisiones, significa un poco salir de esa idea de que todo lo podemos decidir sin preguntarle al proyecto, ¿no? Cuando nosotros pensamos el proyecto como un conjunto de datos, si nosotros pensamos en realidad en las decisiones promedio que toma un estudio de diseño, sea arquitectos, ingenieros o una constructora, la más de las veces al único que no se le pregunta es al proyecto. A veces se les pregunta a los colegas sobre qué hacer, continúa una obra, no la continúa, vos qué te parece, qué experiencia tuviste, qué experiencia no tuviste. A veces se ven, inclusive en las empresas más grandes, ¿no? Se contratan servicios de consultoría económica que te digan cuál va a ser el PIB dentro de 2 años. Se contratan otro tipo de consultorías que te traten de ayudar a entender qué es lo que va a pasar en el futuro a nivel general, pero en general el que no se le pregunta muchas cosas es al proyecto. Entonces, para mí, todo lo que sea en ese sentido de volver a tratar, o de volver no, sino de tratar de desarrollar mecanismos para que nuestros proyectos nos puedan decir cosas más útiles, para que nuestros proyectos nos den la información necesaria para tomar ciertas decisiones, yo creo que ya son todas mejoras que no necesitas ser una mega constructora para poder implementarlas. Simplemente necesitas tener la inquietud y en algún punto un poco también de destinarle un poco de tiempo, ¿no? A repensar cómo gestionar los datos de ese proyecto y cómo podrías gestionarlos para que te ofrezcan información de utilidad. Por última pregunta, para explicar valor agregado más simple, ¿es incremento de la productividad? Sí y no. Valor agregado no necesariamente es incremento de la productividad, pero sí significa valor agregado, una buena, qué pregunta difícil, un buen proxy, como podríamos llamar, un buen sinónimo, está vinculado a la idea de la transformación. La idea de agregar valor es la idea de que vos tomás algo, sea un objeto o sea un servicio, y lo transformás en otra cosa. Y esa otra cosa, si es que esa otra cosa es, entre comillas, mejor no valorizada por mí o por Johnny, sino mejor valorizada por el mercado, es decir, que el mercado está dispuesto a pagar por esa cosa transformada más de lo que estaba dispuesto a pagar por la cosa original, entonces se dice que hubo una agregación de valor. Esa sería un poco la idea. No sé si quedó más confuso que antes, que puede ser también. Oh, queda claro. Y La hay idea una de última. agregar valor es la idea de transformar una cosa en algo que sea más apreciado por los clientes en algún punto. Vamos a ver, tenemos dos preguntas más. Una pregunta desde el Facebook Live nos dice, en palabras simples y para personas como yo, me imagino que seguro es profesional independiente, ¿qué significa o qué implica la transformación digital? No he logrado entender, ni nadie me ha dado lograr un concepto claro de transformación digital. ¿Tiene nombre nuestro Facebook Live No, participante? Bueno, no, es que las pinto por otro lado. para el participante sin nombre, o la participante sin nombre, yo creo que no, la pregunta lo plantea un poco como que vos no lograste entender. La verdad no es que vos no lograste entender, la verdad que es un concepto muy enrarecido, porque cada uno le llama transformación digital un poco a lo que más le gusta. Como todo concepto nuevo en términos de que tiene pocos años, es un concepto que va tomando, digamos, se va transformando a sí mismo a lo largo del tiempo, pero lo que podríamos llamar transformación digital es algo que si uno lo dice así literalmente parece bastante menos atractivo que el concepto en sí, que sería la posibilidad de incorporar
tecnologías a los procesos y a los productos, que reconviertan esos procesos y esos productos a una base tecnológica digital, o sea, una base tecnológica que tenga soporte en las tecnologías de información y comunicaciones. Es decir, que el proceso que yo hacía manualmente, por ejemplo, de coordinación de planos, lo haga a través de software sostenido sobre una computadora. Que el proceso que yo hacía de comunicación analógico es todo aquello que no es digital, por decirlo de alguna manera simple, por ejemplo, comunicándome con mi jefe de obra por teléfono para indicarle qué era lo que tenía que hacer durante el día, yo lo pueda digitalizar, es decir, que lo pueda transformar en un proceso que va a ser gestionado a través de tecnologías de información y comunicaciones. Esa es un poco la idea de la transformación digital. Eso sería como desde el punto de vista de qué es la transformación digital, de cuáles son las tareas y actividades que la conforman. Después lo que aparece es qué es lo que nos permite la transformación digital, o sea, la transformación digital para qué es lo que mejoramos a partir de la transformación digital, y ahí es donde se abren un poco buena parte de los escenarios que estuvimos discutiendo a lo largo de los webinars. Claro. Y una última pregunta para cerrar. Le agradecemos a la gente que sigue conectada, tenemos bastante gente conectada. Hola, Omairi dice, hola, un cordial saludo y felicitaciones por la presentación. Uno de los escenarios que se debe desarrollar es la reapertura de las obras en inversión del equipo sanitario y planificación de nuevas posiciones de las cuadrillas. Esto implica en que se pudiera retardar los tiempos de cada una de las actividades. Esto traería retrasos, más aún en el retorno financiero. ¿Qué opinas? Sí, hay partes de ese escenario digamos, que esos van a acontecer. A ver, reordenando un poco. Hay partes del escenario actual con el cual no vale mucho la pena pelearse. Los escenarios que tengan que ver con el repautamiento de las formas concretas de ejecución para adaptarlas al escenario epidemiológico, podríamos decir, es decir, a la minimización de las fuentes de contagio, eso es algo que va a pasar en buena parte de los países de la región, especialmente en aquellos países que hayan entrado en cuarentenas totales, como es el caso obviamente de Argentina, pero donde también en otros países, bueno, en Chile, en fin, en otros países ha acontecido lo mismo. Cuanto más severas hayan sido las restricciones en algún momento del tiempo, más severos también van a ser los esquemas de readaptación de las formas efectivas de ejecutar obras. Eso sin duda va a pautar nuevos tipos de calendarios y nuevos tipos de costos asociados a los proyectos. De mayor plazo, probablemente de mayor plazo, de mayor costo, probablemente también de mayor costo. Todo lo que era eficiente hasta el mes de febrero, digamos, formas, no sé, yo pienso en cosas muy simples, desde las formas de descargar materiales en una obra hasta las formas de ejecutar una coordinación adentro de un obrador. Digo, todo eso como dinámica va a cambiar, y todo eso como dinámica en un primer momento del tiempo, o sea, hoy, en mayo de 2020, nosotros lo vamos a estar haciendo de una forma súper ineficiente, porque va a ser la primera vez que nos deparamos ante esa situación de tener que repensar cómo hacer una descarga de materiales en una obra sin que las personas se aproximen a menos de 1,5 metros, o cómo hacer entre dos personas, cómo levantar un muro con un albañil y un ayudante, que el ayudante le acerque la mezcla, pero que no se le acerque a 1,5 metros, bueno, en fin. Son un montón de problemas que están apareciendo hoy y que los estamos pensando hoy por primera vez, y que lógicamente los vamos a hacer de una forma mucho más ineficiente de lo que lo hacíamos antes, y en ese sentido generando más plazos y generando más costos, pero eso es inevitable, y probablemente de acá a 4 o 5 meses buenas prácticas hayan aparecido de cómo resolver buenas partes de esas ineficiencias y podamos reconvertir eso en un escenario un poco más sustentable de medio plazo. Entendiendo que buena parte de, que si bien no sabemos lo que es, ¿no?, este concepto medio raro de la nueva normalidad,
Sí, lo que podemos entender, o sí lo que se puede decir con relativa certeza, es que buena parte de las prácticas de aislamiento social llegaron por lo menos para quedarse acompañándonos un tiempito, y que en ese sentido las nuevas prácticas que estemos desarrollando son prácticas que también las vamos a mantener en el tiempo. Laura, mil gracias. Antes de cerrar, nada más les quiero recordar que mañana tenemos una charla más taller técnico para quienes quieran conocer. Se habla mucho de los planos constructivos, desde herramientas como Revit, que no son tan fáciles, tan comunicativos o tan simples. Mañana tenemos a Gravin Salas de Costa Rica hablándonos sobre este tema. Estamos ya en la recta final, nos quedan 3 charlas y estamos organizando un cierre para el día lunes, que ahí les vamos a estar comentando cuando ya esté confirmado. De verdad, Laura, muchísimas gracias por estar. La salud financiera y la potabilidad de los recursos de una oficina son definitivamente de las cosas más importantes que uno puede apostar. Definitivamente hay que tener claro que tenemos que replantear nuestras empresas, ¿verdad? Y cómo salir adelante de esta crisis. Así que muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu tiempo. Y nada, te dejo para que te despidas y de mi parte nos vemos mañana. Y bueno, así que mil gracias, Laura. Bueno, un gusto a todos, saludos, buenas noches para los que estén ya en ese uso horario. Bueno, y un honor haber participado acá de este espacio. Hasta luego. Listo, gracias. Chao.